Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las principales noticias, las más destacadas relacionadas con la pandemia del COVID-19 en nuestro continente. Soy Santiago López González, los invito a ver el sumario de temas que tenemos para el día de hoy. Continuamos haciéndole seguimiento al avance de la pandemia en nuestra región. Los casos siguen multiplicándose. Colombia ha batido récord en sus cifras de contagio y ya supera los 300.000 casos. Vamos a dar un vistazo también a las cifras y a la situación de otros países de América Latina. Algunos, no alcanza el tiempo para todos. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó el plan paso a paso con el que busca comenzar una apertura escalonada hacia la normalidad y también para restablecer el curso de la vida social y económica del país. Tenemos los detalles desde la capital chilena. Y a lo largo de esta semana hubo varios anuncios por parte de compañías farmacéuticas sobre los avances que hay en cuanto a sus respectivas investigaciones para desarrollar una posible vacuna contra el COVID-19. Hablamos con el asesor científico de France 24 para conocer más detalles en torno a este tema. Pues vamos directo a la información. Vamos a comenzar entonces actualizando las cifras para conocer en detalle cómo está avanzando la pandemia del COVID-19 en nuestro continente, el continente americano. En general, los casos siguen aumentando en la mayoría de los países del continente, hay algunas excepciones, principalmente en América Latina seguimos siendo el foco a nivel mundial. México cierra esta semana con más de 371.000 casos confirmados y ya van más de 41.000 personas fallecidas. Colombia, como ya lo decíamos, ha roto sus propios récords día tras día, día consecutivo, y culmina esta semana con más de 233.000 casos y la cifra de fallecidos ya supera los 7.900. En Perú, en donde es crítica la situación en la ciudad de Arequipa, la segunda ciudad de importancia en ese país, lo vamos a ver a lo largo de este programa, ya registraron más de 371.000 casos de contagio y 17.000 personas han fallecido. Brasil, que es el caso más preocupante de la región, tiene al cierre de esta semana más de 2.280.000 casos y 84.000 personas han fallecido en ese país suramericano, mientras que el presidente Jair Bolsonaro, por tercera vez, resultó positivo en su prueba para COVID-19 y sigue en confinamiento en su casa en la ciudad de Brasilia. Y vamos a hacer entonces un barrido por la región de América Latina para conocer entonces cómo está la situación en diferentes países de nuestro continente. Vamos a hablar con nuestros corresponsales en la ciudad de Santiago, en Quito y en San José, en Costa Rica. Vamos a comenzar entonces en Chile, porque es que allí el gobierno del presidente Sebastián Piñera dio a conocer el plan Paso a Paso, que es una iniciativa con la que busca restablecer por etapas el desconfinamiento a nivel nacional. También el Ministerio de Salud dio a conocer algunos planes específicos para algunas comunas de la región metropolitana y para algunas regiones en el sur del país. Vamos a conversar entonces con Patricia Luna, nuestra corresponsal en Santiago. Patricia, denos detalles de cómo es ese plan paso a paso. Consta de 5 pasos que dio a conocer el presidente Sebastián Piñera. Pues así es, el domingo pasado se anunciaba este plan teniendo en cuenta que tiene 5 pasos y ya estamos en el paso 1 en la cuarentena que rige para la mitad del país aproximadamente en este momento. Un segundo paso sería de transición en el que la cuarentena se mantiene el fin de semana o durante feriados, pero de lunes a viernes las personas pueden salir a la calle y pueden llegar a reunirse entre 10 personas al aire libre y 5 personas en espacios cerrados. Después se pasaría a un plan de preparación en el que todo el mundo puede salir excepto los mayores de 75 años que tienen que seguir guardando cuarentena y las reuniones se amplían a 50 personas. Después habría una apertura inicial en el que los restaurantes se pueden llenar a una capacidad de un 25% y en una apertura ya más avanzada eso pasaría a un 75%, se añadirían también gimnasios, clubes, discotecas y pasaríamos un poco a una nueva normalidad siempre con las medidas de seguridad. Patricia, también hubo anuncios ahora al final de la semana en cuanto al desconfinamiento en unas comunas, en particular en la región metropolitana de Santiago, y también hay noticias positivas en la región de la Araucanía. ¿Qué es lo que está pasando allí?
Pues así es. Hoy mismo el ministro Enrique París, el ministro de Salud, anunció que 7 comunas, es decir, 7 barrios de la región metropolitana, pasarán a la fase siguiente, es decir, a la fase 2, y podrán salir de esta cuarentena y mantenerla solo durante los fines de semana. En cambio, la Araucanía, como tiene unos índices sanitarios especialmente buenos, pasa directamente a la fase 4, a la fase de apertura inicial, en la que pueden abrir ya restaurantes con un 25% de capacidad y las personas se pueden reunir hasta en 50 personas. Lo importante es también saber que se puede ir hacia atrás. Si los índices sanitarios no funcionan, cada región o cada comuna puede avanzar o retroceder a su propio ritmo. Pues Patricia, buenas noticias entonces para los habitantes de la Araucanía, para los comerciantes en la ciudad de Temuco, la capital de esta región en el sur de Chile. En Ecuador, en un momento, como ya lo habíamos visto aquí en COVID-19 la semana en América, la ciudad de Guayaquil, ese puerto en el Pacífico, fue el foco de la pandemia en Ecuador. Ahora las cifras y la gran cantidad de contagiados están en la ciudad de Quito, la capital del país, que aparentemente había tenido un control de la situación hasta esta semana. Vamos a conversar entonces con Gustavo Ortega para conocer qué es lo que está pasando allí en Ecuador. Gustavo, ¿cuál es el panorama actual? ¿Qué es lo que está sucediendo allí en la capital ecuatoriana que se dispararon los casos? Sí, específicamente como tú lo has dicho, la ciudad de Quito se ha convertido en el foco de la pandemia en el país andino. Anteriormente la ciudad de Guayaquil, donde fue el foco de la pandemia, pero ahora se han revertido los contagios. La ciudad de Guayaquil ahora básicamente está enviando medicamentos y convoys de ayuda específicamente a la capital ecuatoriana. Pero en Quito, el ministro de la Salud, Juan Carlos Ceballos, ha reconocido que específicamente dijo que ha explotado el virus en la ciudad capital. Lo ha dicho el día de ayer. Y esto también significa que hay un colapso en el sistema hospitalario público y privado de la ciudad capital, por el cual también el escenario es complejo porque también los alcaldes de la provincia de Pichincha han pedido a través de una carta al presidente de la República, al COE Nacional, que es la organización que controla esta situación en todo el país y que restrinja las medidas, específicamente también en la ciudad capital. Hay 7 zonas identificadas como zonas calientes y de igual forma también el alcalde metropolitano Jorge Yunda ha establecido crear unas atenciones, 10 puntos específicos de atención médica ambulatoria para descongestionar también todo el sistema público y privado que se encuentra en este momento colapsado en la ciudad capital. Gustavo, ¿qué fue lo que le pasó a Quito? ¿Por qué venía controlando toda la situación y de un momento a otro se salió de las manos de las autoridades la asistencia en los hospitales, la capacidad de hacer pruebas, la atención a las personas en las unidades de cuidado intensivo? Y ahora vemos un panorama completamente crítico cuando antes todas las críticas, valga la redundancia, recaían sobre las autoridades guayaquileñas. Bueno, básicamente lo que ha sucedido en la ciudad capital, según aseguran las autoridades, ha sido el irrespeto por parte de la ciudadanía. Pero hay que tomar en cuenta también y ponerse en los zapatos de los ciudadanos que trabajan del día a día. Muchos son los trabajadores que dependen de las actividades y los ingresos que reciben a diario. Pero también ha habido indisciplina específicamente en estas 7 zonas que te detallaba y donde se han restringido las medidas por parte de las autoridades capitalinas. Inclusive hoy mismo la prefecta de la provincia, la prefecta de Quito específicamente, pide suspender las actividades laborales durante los próximos 15 días. Todo esto por el incremento acelerado de los casos. Debes tomar en cuenta que ya Quito tiene más contagios inclusive que la ciudad de Guayaquil y de igual forma entonces el exhorto ha sido inclusive a suspender las actividades, reuniones con más de 25 personas. De igual forma también cambian provincias aledañas a la ciudad capital. Se amplía el toque de queda a partir de las 7 de la noche. De igual forma también el aforo por parte del transporte público y ya hasta la fecha inclusive 2 cantones han vuelto al color rojo, pero piden inclusive ampliar las medidas como aplicar la ley seca, de igual forma evitar las reuniones superiores a 25 personas con aforo, pero no ha tenido esto una respuesta positiva por parte de las autoridades del Ejecutivo Nacional.
Y hay que decir también, Gustavo, que Ecuador desde hace unas semanas había progresado en su apertura escalonada. De hecho, es uno de los pocos países de América del Sur que tiene ya restablecido en un bajo porcentaje la operación aérea, que es muy importante en este país, que tiene muchas montañas y es fundamental el servicio aéreo para conectar una región con otra. Muchas gracias, Gustavo. Vamos a seguir en contacto para despedirnos más adelante. Vamos ahora a hablar de Costa Rica, que era uno de los países que a nivel mundial venía siendo alabado por su labor sobre el manejo de esta crisis sanitaria, admirado por el manejo que le estaba dando, y también de un momento a otro el país empezó a presentar una cantidad rápida de casos de contagio. Al día de hoy tiene 13.660 casos confirmados y 87 fallecidos, que esa sigue siendo una cifra bastante baja. Vamos a hablar con Cindy Regidor en San José, en la capital de ese país centroamericano. Cindy, ¿qué sucedió entonces en Costa Rica? Esta estrategia que hasta el momento era casi ejemplar para la región, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Hola Santiago, aquí en Costa Rica hubo una combinación de causas por las cuales estamos atravesando ahora una segunda ola de contagios. Primero, se detectaron brotes en la zona de la frontera norte, es decir, la frontera con Nicaragua. Históricamente existe una relación muy estrecha entre ambos países, en particular por la significativa cantidad de migrantes nicaragüenses que llegan a Costa Rica en busca de empleo. La frontera además es muy porosa. Esto quiere decir que a pesar de que hay un cierre oficial de las fronteras y hay un resguardo policial, los migrantes pueden pasar la frontera, cruzarla de una manera muy fácil, especialmente por estos puntos conocidos como puntos ciegos. A ello se le suma que en Nicaragua no se han tomado las medidas de distanciamiento físico y que hay un alto nivel de circulación del virus, y pues debido a esta relación transfronteriza en estos poblados, precisamente por la vida cotidiana y por razones laborales, es que hubo un repunte de casos en esa zona. Por otro lado, en las zonas urbanas altamente pobladas también han habido brotes, en particular en lo que llaman aquí la gran área metropolitana, es decir, la capital San José y sus alrededores. Ahí se ha visto casos de brotes en zonas vulnerables, es decir, donde se hace difícil que se mantengan las medidas de distanciamiento, como por ejemplo el hacinamiento o la precariedad. Y por otro lado, con el relajamiento de las medidas, llegaron también muchas reuniones sociales y de ahí también provinieron muchos contagios, es decir, hubo un rompimiento de las burbujas sociales, que quiere decir interactuar con personas que son más allá de las personas con las que convivimos. Hay que decir, ya usted lo decía, Cindy, los casos no están solamente concentrados en el Valle Central, en el área metropolitana de San José, también se están presentando muchos casos en otros cantones de la República de Costa Rica. ¿Qué medidas entonces está adoptando el gobierno costarricense para reversar estas cifras? Ya sabemos, lo habíamos analizado acá en el programa, Cindy, que Costa Rica cuenta con dos factores clave: la disciplina de los costarricenses y un sistema de salud muy robusto. Sí, aquí se está aplicando la fórmula del baile y el martillo, es decir, que cuando hay una curva, entonces se aplica el martillo, medidas muy fuertes para contener la ola, y luego viene el baile, que es la relajación de las medidas. Entonces, con esta segunda ola, lo que ha hecho el Ministerio de Salud hace un par de semanas, aplicó el martillo, principalmente en la zona de la gran área metropolitana, que es donde hay muchos casos, y se espera que con estas medidas de mayor restricción de movilidad vehicular, pues haya una baja de casos la próxima semana. Eso sí, en este momento se están tomando medidas diferenciadas, es decir, son focalizados los martillazos. Tenemos zonas en alerta naranja, en donde hay mayor restricción, y tenemos zonas en alerta amarilla, en donde hay paso para la reapertura económica. Y en ese mismo sentido, el gobierno ayer anunció que esa será la estrategia. Habrá martillazos como el que hubo hace poco para poder contener el virus, pero por otro lado también se están dando pasos como la reapertura de los aeropuertos. A partir del 1 de agosto, los aeropuertos recibirán 5 vuelos internacionales en la semana. Es una apertura tenue, ha dicho el Ministerio de Turismo, pero sí se recibirán vuelos que vengan de Canadá, Reino Unido y países de la Unión Europea.
Porque la industria turística es fundamental para la economía costarricense. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Cindy y Gustavo en la ciudad de Quito. Gracias por este panorama que nos dan de sus respectivos países en cuanto a esta pandemia. Muchas gracias. Pues vamos a seguir hablando de nuestra región porque las autoridades de Perú tienen ahora el foco puesto en la ciudad de Arequipa, que es la segunda ciudad de importancia económica en ese país suramericano. Está ubicada en el sur del país y tiene más de 1 millón de habitantes. Los casos de contagios y de fallecidos están fuera de control. Los habitantes indican que las medidas impuestas no fueron suficientes y ahora los hospitales están saturados, otros están colapsados y en algunos de ellos está escaseando el oxígeno. Camas de urgencias improvisadas en Arequipa. El epicentro de la pandemia en Perú ahora está al sur del país y muchos no están recibiendo atención médica. Las enfermeras nos dicen, no podemos hacer más. Les agradecemos porque ellas son las que parecen doctores. Nos dicen, vienen los médicos que vienen, solo copian la receta y nos dan lo mismo. Vayan a quejarse, hemos ido a hablar con el director, con el señor Roger, y nos dice, ya vamos a mandar 3, 4, 5 de la tarde, esperamos informes, y no nos dan informes, nada, hasta ahora estoy esperando. El presidente Martín Vizcarra visitó Arequipa el domingo, la segunda ciudad más grande del país, y el martes anunció que tomará las competencias de salud del gobierno regional. Al comienzo de la pandemia, Lima y sus alrededores fueron los más afectados, pero con el paso de las semanas otras regiones han visto el aumento de casos. En Arequipa algunos pacientes no logran acceder a tanques de oxígeno. Y en Huánuco, al norte de la capital, el personal médico alerta que no cuenta con suficientes insumos para hacer su trabajo. No tenemos las mínimas condiciones de trabajo. El día sábado han caído 10 médicos, han caído 20 enfermeras, han caído 10 auxiliares de enfermería, han caído 5 auxiliares de laboratorio, han caído 5 personal de limpieza, han caído 2 de mantenimiento. No tenemos oxígeno, ya no tenemos cama, ya no tenemos oxígeno. ¿Cómo podemos atender a la población? Perú es el segundo país con mayor tasa de mortalidad en América Latina, con 42,45 muertos por cada 100.000 habitantes, y la curva de muertes y contagios no da signos de aplacarse. Y Estados Unidos también sigue haciendo frente a la pandemia del COVID-19. Allí los números también están aumentando, sobre todo en el sur de la Unión Americana, en donde se registran más casos y más víctimas. El estado de Florida tiene ya más de 385.000 casos confirmados. California superó los 425.000 casos, mientras que Texas pasó la barrera de los 361.000 casos. El estado de Nueva York tiene 186.000 casos confirmados, mientras que la ciudad de Nueva York, que fue en su momento epicentro de la pandemia, superó los 224.000 casos entre confirmados y casos sospechosos. Por su parte, el presidente Donald Trump anunció la suspensión de la Convención Nacional Republicana que iba a ser realizada en la ciudad de Jacksonville, en el estado de Florida, entre el 25 y el 27 de agosto. Continúa el cambio de discurso del presidente Donald Trump frente al COVID-19. El mandatario minimizó el impacto del virus durante semanas, pese a que el país lleva al menos 4 meses como el epicentro de la pandemia. Pero ahora, tras aconsejar el uso de mascarillas y pedir que se eviten grandes concentraciones, Trump canceló la Convención Nacional Republicana que se iba a celebrar en la ciudad de Jacksonville, en Florida, entre el 25 y el 27 de agosto. No es el momento adecuado para tener una gran convención en Florida. Realmente es algo que tengo que hacer, proteger al pueblo estadounidense. Sin embargo, el mandatario mantiene la reunión de delegados convocada para el 24 de agosto en Charlotte, en Carolina del Norte, donde será oficialmente designado como el candidato republicano a las elecciones de noviembre. Empezaremos en Carolina del Norte este lunes, como siempre estuvo planeado. Nunca pensamos en cancelarlo. Los delegados se reunirán, allí se hace su nominación. El cambio de perspectiva de Trump se hace evidente. Hace un mes, el 21 de junio, realizó su masivo encuentro en la ciudad de Tulsa, al que asistieron más de 6.000 personas, en el que no era obligatorio el uso de mascarillas. Luego, el pasado 11 de julio, usó un tapabocas en público por primera vez en una visita a un hospital militar de Maryland, pero mantuvo que no era necesario portarlo en todos los espacios públicos. No fue sino hasta el pasado día 20, cuando alentó su uso a través de Twitter.
Estamos unidos en nuestro esfuerzo por derrotar al virus invisible de China y muchas personas dicen que es patriótico usar una máscara facial cuando no se puede tomar distancia social. No hay nadie más patriótico que yo, su presidente favorito. El mandatario ha sido fuertemente criticado por su manejo de la crisis sanitaria, que ya deja más de 4 millones de contagiados en el país. De acuerdo con el portal Real Clear Politics, la imagen negativa del jefe de Estado viene en aumento desde abril y actualmente se ubica en el 57%. Esta semana varias potencias mundiales como Estados Unidos, China, Rusia y el Reino Unido midieron sus fuerzas entre sus capacidades científicas para desarrollar una vacuna contra el COVID-19. Vamos a hablar con el doctor Carlos Eduardo Pérez, asesor científico de France 24 y médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos va a explicar un poco más sobre este tema. Gracias, doctor Pérez, por estar con nosotros. Como siempre, un gusto hablar con usted aquí en France 24. Y un punto clave, desarrollar una vacuna puede tomar 1 año o muchos más años. Y aquí algunos laboratorios de los que están en estos procesos de investigación dicen que pueden tener una vacuna de aquí a final de año. Tal vez nos estamos llenando de mucha expectativa por la necesidad que tenemos o debemos ser un poco más cautos. Lo que sucede es que para este paso y ante la epidemia y ante esta pandemia que nos afecta, se han acelerado los pasos para hacer las aprobaciones de las vacunas. Una vacuna es un trabajo extenuante, probarlas y comprobar su eficacia se demora muchos años y ahora se han acortado esos pasos con proveer una solución pronto. Definitivamente sí se han acortado los tiempos, sí se han acortado los pasos, pero también tratando de hacerlo con mesura y con sensatez, pues para no ponernos en riesgo. Pero definitivamente este es un desarrollo acelerado que nunca en la humanidad se había visto para tratar de buscar una solución. Y una parte de la solución, no exclusivamente toda la solución, va a ser la vacuna. Entonces, por eso es que los resultados están saliendo mucho más apresurados de lo que uno creía y a final del año probablemente tengamos una información mucho más clara de las vacunas que actualmente se desarrollan. Actualmente hay alrededor del mundo cerca de 200 grupos que están trabajando en diferentes rincones del planeta para poder desarrollar una vacuna y actualmente la Organización Mundial de la Salud le está siguiendo la pista solamente a 140, que igual son muchas, ¿no? No son pocas tampoco. Doctor, ¿cuáles son los protocolos a seguir? Una vez una vacuna es estudiada en el laboratorio y es aprobada y se comprueba que funciona para generar anticuerpos en el organismo, ¿cuáles son los pasos a seguir de ahí en adelante hasta llegar al momento de la aplicación al paciente? Sí, las fases de la vacuna son: primera, uno demostrar que teóricamente lo produzca, se hace después unas pruebas en animales, luego una prueba en adultos sanos, en esos adultos sanos se verifica que realmente está dando inmunidad, pero además de eso que no les pase nada a esos seres humanos, es decir, que no tenga efectos dañinos sobre el ser humano. Una vez establecido que la respuesta inmunológica está presente y que no hace daño, se hacen ya ensayos a más escala. Esto es una fase 3. En esta fase 3 es donde estamos viendo ya 3 prospectos de vacunas que ingresan a la fase 3. Hay uno en fase 3 y las otras 2 están ingresando a esta fase, en donde ya se hace masivamente, se hacen 30.000, 40.000, 50.000 personas que se exponen al virus. Ya no es algo controlado, sino ya es una exposición al virus. Y durante unos meses se mira que esa inmunidad sea presente y que sea efectiva contra el virus. Y después viene una fase de comercialización, mercadeo, accesibilidad, que es donde pues ojalá todos podamos tener acceso y las vacunas llegan. Estas vacunas son realmente un proceso bastante delicado de seguimiento de los pacientes, porque una vacuna, distinto a un medicamento, es universal y para todas las poblaciones del mundo, razas, países, niños, adultos, ancianos, enfermos, inmunosuprimidos. Entonces los trabajos son extenuantes, tienen que buscarse muchos grupos humanos y probar la eficacia, pero lo más importante, Santiago, la seguridad de la vacuna. Una seguridad de estas 140 procesos, de estos 140 procesos que le estaba mencionando, doctor, que le está haciendo seguimiento a la OMS, ya 18 de ellos están siendo probados en seres humanos en estos ensayos clínicos de los que usted mencionaba, en los que posiblemente estén comprobando cuáles ya están funcionando y cuáles no. De lo que usted ha visto, doctor, de lo que usted ha investigado, usted ha estado con nosotros en France 24 desde el inicio de la pandemia haciéndole seguimiento a toda esta crisis. De lo que usted ha visto, ¿cuáles son las que están más avanzadas? ¿Cuáles tienen un poco más de posibilidades o de pronto el protocolo que dio inicio a esa investigación es un poco más acertado desde su punto de vista, claro?
Sí, la literatura ha sido muy consistente en mostrar 3 grupos, el chino, el de Oxford, de la Universidad de Oxford, y el de la empresa Moderna en Estados Unidos. Y hay otro par de vacunas que se han desarrollado. Estas vacunas van en ese proceso acelerado de buscar la efectividad, ya están en una fase más avanzada que es en la fase 3, y probablemente entre la China, la vacuna de Oxford, tengamos unas noticias al final del año y probablemente en el primer trimestre del 2021 donde ya se empiece a masificar la vacuna. Aquí es un llamado también a que hoy la mejor vacuna es el alejamiento físico, la higiene de manos, el uso de tapabocas y evitar las aglomeraciones. Recordemos que la vacuna es una solución, pero el coronavirus llegó para quedarse. Lo mejor es que no nos dé. Ese es el mejor consejo. Y esperar la vacuna es algo que es necesario, pero tenemos que estar sanos y mantenernos lo más sanos hasta cuando lleguemos allá. Sí. La vacuna es cada vez más cerca, pero definitivamente ahorita la mejor vacuna es cuidarse. No, y aún exista la vacuna, doctor, mientras eso llega y se hace la distribución a nivel mundial, que para allá va mi siguiente pregunta, pues toca seguir cuidándose y siguiendo al pie de la letra los protocolos de autocuidado de cada uno de nosotros. Cuando es aprobada esta distribución, ¿cómo es? Porque nunca habíamos vivido una situación como esta. Aquí sería entonces a través de organismos internacionales, los gobiernos entran a controlar completamente la distribución, pero como vemos, pues hay diferencias entre los gobiernos y las capacidades económicas de los países. Ese es el gran reto que tenemos. Uno es la accesibilidad de la vacuna y la universalidad de la vacuna. Hoy todos tenemos que tener derecho a tener esta inmunización. Yo creo que el gran reto que tienen los gobiernos ahora es cómo se prioriza. Probablemente la priorización de la vacuna va a ser universal. Personas con comorbilidades, grupos de riesgo, personal de salud, personal con alto contacto, es decir, unos grupos de humanos que son indispensables en este momento inmunizar por su alto riesgo y luego ir escalando a la población mundial. Pero realmente es el reto político. ¿Seremos capaces de desarrollar una vacuna? Probablemente la respuesta es sí. Pero la gran interrogante es, ¿y todos podremos acceder a la vacuna en un tiempo razonable? En 3 meses, 6 meses, 1 año después del desarrollo. Creo que es el reto que nos queda. Y para mí la gran dificultad que hay no es conseguir una vacuna. Probablemente la vacuna se consiga a final del año, el primer trimestre del 2021. El problema es cuándo nos llegará a cada uno de nosotros en los países de América Latina, los países africanos, sí, los países del sudeste asiático. Somos casi 8.000 millones de personas. ¿Cuándo tendremos 8.000 millones de vacunas para el coronavirus? Es el siguiente reto, como usted lo dice, doctor Pérez. Doctor Carlos Eduardo Pérez, como siempre, un gusto tenerlo aquí en France 24, que nos aclare todas estas dudas y nos dé más información en torno a esta pandemia. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Vamos a seguir avanzando con otras noticias destacadas de esta semana. Debido al avance precisamente de la pandemia, el gobierno de Nicolás Maduro volvió a imponer el confinamiento estricto en la ciudad de Caracas, la capital del país, y también en el estado Vargas. El confinamiento y esta crisis ha llevado a que los comerciantes de esta ciudad, de Caracas, hayan tenido que transformar sus negocios para poder sobrevivir en una economía que ya venía muy afectada desde antes del inicio de la crisis sanitaria. Sin negativos ni lentes en el mostrador, solo cebollas y papas. Este pequeño estudio de fotografía con más de 60 años de historia se reconvirtió en un mercado para esquivar las restricciones por la pandemia de COVID-19 impuestas por el gobierno venezolano. Nada, vino la pandemia, las dos nos quedamos sin trabajo, teníamos el local, entonces nada, ¿qué es lo que la gente compra ahorita? Comida. Y nada, decidimos montar esto. Comprar comida, que es lo que más o menos pues la gente todos los días compra comida. A mediados de marzo, el presidente Nicolás Maduro impuso la cuarentena en todo el país, que registra casi 13.000 contagios oficiales. Y durante 2 meses y medio solo se permitió la apertura de farmacias y tiendas de alimentos. Condenados a desaparecer ante la falta de ingresos, esta zapatería cambió el cuero por las legumbres, una vaga medida de contención para sobrevivir al día a día. Es bastante duro, es bastante fuerte, pero hay que seguir adelante. Tú sabes cómo es, que ahorita pues hay que sobrevivir, aunque sea vendiendo comida. Sin embargo, no todos tienen acceso a estos alimentos. 4 de cada 5 venezolanos no pueden pagar alimentos básicos. Y más del 96% de los hogares tiene ingresos de pobreza debido a la severa crisis económica y social que atraviesa el país y que se ha agravado con la pandemia, debilitando aún más su frágil sistema sanitario. ¿Cómo me voy a quedar? O sea, yo tengo que salir. ¿Cómo sobrevivo?
Primero, yo del Estado y del gobierno no recibo nada, ninguna ayuda. La nación con mayores reservas de petróleo del mundo registró un récord de contagios por el virus, triplicando en el último mes el número de pacientes y fallecidos. Una situación que ha obligado a las autoridades a endurecer el confinamiento, 10 días después de relajar las medidas en un intento por reactivar su economía. Y México, que es un país fuertemente católico, allí los fieles idearon las automisas. Les contamos de qué se trata. Un campo abierto en lugar de un templo y vehículos en vez de largos asientos de madera. Tras meses sin ceremonias religiosas a causa del COVID-19, la ciudad mexicana de Cuernavaca llevó a cabo una misa sin precedentes. Pues venimos porque veníamos toda la familia, estamos en un carro, no tenemos el riesgo de que nos vayamos a contagiar. Este lugar al aire libre donde se proyectan películas, se realizan obras de teatro y otro tipo de espectáculos, fue acondicionado con las medidas de seguridad sanitaria para recibir a decenas de feligreses, todos en el interior de sus vehículos. Yo se lo pedí en mi corazón que fuera aunque sea en un auto y me lo concedió, entonces aquí estamos. Por gracia de Dios. Las homilías se habían venido transmitiendo en internet ante el cierre de la parroquia destinado a evitar la propagación del COVID-19, pero la falta de público ha puesto en pausa el sustento principal de las iglesias. La mayoría de las parroquias estamos en quiebra total. Nosotros vivimos de las limosnas que se dan en la misa y 5 meses sin misas, ya algunas parroquias han tenido que recurrir a alguna ayuda solidaria porque no tienen. Durante días, la Arquidiócesis Primada de México se ha venido preparando para la reapertura gradual de las iglesias en la capital. El país es el tercero más afectado de América Latina por el coronavirus, con más de 340,000 casos positivos y más de 39,000 muertos. En nuestra sección en redes veamos la selección que hemos hecho de publicaciones destacadas a lo largo de esta semana. Nuevamente la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá anunció que la operación aérea en ese país se mantiene suspendida. La medida se extenderá a partir del 22 de julio, 30 días más, 30 días adicionales que el Hub de las Américas, que es el principal centro de conexiones aéreas del continente, seguirá sin operaciones. Y en Colombia se cumplió con éxito el primer vuelo de pasajeros exploratorio que servirá para decidir si en el corto plazo comienza nuevamente a restablecerse la operación aérea en ese país, que es pilar fundamental de la economía colombiana debido a la geografía que presenta. La prueba fue calificada como un éxito. Y en su cuenta de Twitter, la presidencia de Uruguay anunció que por cada trabajador que las empresas contraten o reincorporen a sus labores, las compañías van a recibir por espacio de 3 meses un aporte de 5.000 pesos uruguayos, es decir, $117 estadounidenses, un incentivo para reactivar la economía y mejorar las tasas de desempleo. Con el torneo de fútbol local suspendido en un país como en Argentina, donde se respira fútbol en todo momento, era necesario buscar una alternativa. Por eso, dentro de los eSports, crearon un torneo de fútbol virtual. De esto se trata. Hace meses que estadios como este están vacíos en Argentina, un país loco por el fútbol, enamorado del deporte. Es que la pandemia le puso un parate a los torneos. Pero eso no quiere decir que no haya alguna forma de fútbol competitivo en el país de Maradona y Messi. Esta es la final de la Copa Argentina AFA eSports 2020, organizada por la Asociación del Fútbol Argentino, en la que participaron 94 clubes de todas las categorías y un total de 174 jugadores. Matías Bonano, del Club Argentino Juniors, se consagró campeón. El objetivo era llegar lejos, por lo menos al top 4, pero bueno, por suerte se me pudo dar el campeonato y muy contento. La Asociación del Fútbol Argentino ya había hecho algunas incursiones en el fútbol en línea, pero la pandemia y la cuarentena aceleraron la decisión de organizar un torneo de estas características. Me parece que los eSports, por lo menos en Argentina, tienen un futuro muy importante a llegar a, quizás estamos en la etapa de desarrollo de esto, pero queremos llegar obviamente a lo que es hoy los eSports en Europa, que están mucho más desarrollados y ya hay torneos más grandes. Si la pandemia de COVID-19 continúa con picos que suben y bajan y hasta que llegue una vacuna, es posible que siga creciendo el fútbol competitivo en línea. Mientras tanto, las canchas de los estadios de Argentina siguen sin ser pisadas por los jugadores y las gradas sin ser ocupadas por los hinchas.
Y este año tenían lugar los Juegos Olímpicos de Verano en la ciudad de Tokio, la capital de Japón. Las justas fueron canceladas y miles de deportistas clasificados vieron frustrados sus sueños olímpicos. Sin embargo, muchos de ellos siguieron entrenando, preparándose, sin importar que sea una incertidumbre la fecha en la cual podrán luchar por una medalla olímpica. En nuestro programa En Foco podrán ver la versión completa de este reportaje. Lo pueden ver también en nuestras redes sociales. Sobre estas imágenes despedimos COVID-19 la semana en América. Siga con nuestra programación. Feliz fin de semana.